Hola a todos, soy Víctor y les voy a presentar mi trabajo que, como el título lo dice, trata sobre la diversidad y conservación de Escarabeoidea en islas del cielo de la región central de México. Desde luego, este es un trabajo en colaboración que no hubiera sido posible sin el apoyo de mis coautores. Ahora, empezaré hablándoles como introducción acerca de el sistema volcánico transversal. Es un sistema montañoso que se encuentra en México, en la porción central y lo atraviesa de este a oeste. Ujú. Este sistema se caracteriza por poseer numerosos ecosistemas templados y por ser un reservorio de biota neártica y paleártica principalmente. Ujú. En los ecosistemas de esta zona montañosa se presenta frecuentemente el efecto de islas del cielo. ¿Mm? Es decir, cuando los ecosistemas de las montañas son muy distintos y están aislados de los ecosistemas de las zonas bajas adyacentes. Por lo que las montañas se vuelven un centro de endemismo y de especiación por vicarianza como consecuencia del aislamiento geográfico. Ujú. Entre los distintos ecosistemas que podemos encontrar en la región se encuentran distintos tipos de bosques, como los bosques de abies, de pino, de encino y los pastizales alpinos. ¿Sí? Sin embargo, estos ecosistemas se encuentran altamente amenazados, sobre todo en la región central de México por cuestiones relacionadas con la urbanización, que provocan y promueven la tala de los bosques, la expansión de la agricultura y de la ganadería. ¿Sí? Sobre todo en la región central de México, en donde tenemos la presencia de una megalópolis, que está integrada por diversas áreas urbanas, que incluyen 34,9 millones de personas, es decir, aproximadamente el 28% de la población de México como país. Ahora, en México tenemos 67 parques nacionales. ¿Sí? Y en esta región, en particular, el centro de México, tenemos dos parques muy importantes. El Parque Nacional La Malinche y el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Ambos protegen áreas montañosas y volcánicas. Ujú. Aquí tenemos el primero. Podemos ver en esta figura, en amarillo, el Parque Nacional La Malinche. Posteriormente, en amarillo también, el polígono del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Ujú. Bueno, con respecto a los escarabeoidea, detectamos algunos vacíos de conocimiento, aunque seguramente hay muchos más. Ujú. El primero es que no sabemos si la diversidad regional se encuentra representada adecuadamente dentro de los parques nacionales. Además, no sabemos si existen áreas prioritarias para la conservación y áreas que puedan complementar la diversidad de los parques nacionales en su exterior. Ujú. Ahora, les voy a presentar un estudio de caso, el gremio de los escarabajos copronecrófagos. No voy a hablar de su importancia porque me imagino que muchos de nosotros ya debemos de conocer la importancia de estos grupos, en los que incluimos a Escarabeine, a Fodine, Geotrúpide, Trógide y a un grupo de coleópteros que no está dentro de Scarabeoidea, como los silfi, ¿sí? Que también son muy importantes desde el punto de vista de la necrofagia. Bueno, buscamos registros geográficos en literatura, bases de datos, colecciones entomológicas y a través de trabajo de campo. Podemos ver aquí en este mapa en amarillo los parques nacionales y 6 sitios marcados en rojo donde hicimos colectas. Ujú. Con estos registros geográficos realizamos modelos de distribución para las especies. Ujú. Hicimos modelos individuales para el área de estudio y después los modelos fueron utilizados para crear mapas potenciales de riqueza de especies, de diversidad funcional basada en el patrón de anidamiento, en dieta y tamaño corporal, y de diversidad filogenética basada principalmente en categorías taxonómicas, como lo es superfamilia, familia, subfamilia, género, etcétera. ¿Sí? Además,
hicimos una partición de la diversidad beta en sus componentes de reemplazamiento y anidamiento. Encontramos 32 especies de 22 géneros y más de 5.000 registros geográficos. Y aquí están los distintos números para estos grupos. Bueno, con respecto a la riqueza de especies, podemos ver esta figura que representa un mapa geográfico. Cuando tenemos un color rojo más intenso, representa mayor riqueza de especies o mayor diversidad en general. Podemos ver aquí los dos parques nacionales, Parque Nacional Iztapopo y Malinche y un área montañosa del norte. Aquí vemos la diversidad funcional y la diversidad taxonómica, que es una aproximación a diversidad filogenética. En los tres encontramos que la mayor diversidad se encuentra al exterior de los parques nacionales. Ahora lo podemos ver en el contexto geográfico, están los parques nacionales y aquí en el color azul encontramos la mayor diversidad biológica. Con respecto a la diversidad beta, igual los colores rojos son más intensos y representan mayor diversidad beta. Encontramos que el componente de reemplazamiento es menos importante que el componente de diferencia de riqueza. Ujú. Además, la mayor diversidad beta sí se encuentra al interior de los parques nacionales, pero también en la región montañosa del norte. Ujú. Ahora, el segundo estudio de caso corresponde al gremio de los escarabajos fotofílicos, donde están Ruteline, Dinastine y otras familias como Melolontine, bueno, como Ocodeine y Trochide, y la subfamilia Melolontine. Igual, hicimos trabajo de campo por medio de trampas de luz en estos sitios que están marcados en rojo. Ujú. Aquí vemos un ejemplo de nuestra trampa de luz y obtuvimos la riqueza de especies. ¿Qué encontramos? Que la mayor riqueza de especies, que podemos ver acá en el punto 2 y en el punto 4, se encuentran al exterior de los dos parques nacionales, tanto Malinche como Iztapalapa. Además, realizamos un análisis basado en similitud de Yacar y en incidencia de especies. Lo que encontramos es que el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl es el más diferente con respecto a su composición de fauna. Esto nos quiere decir que aunque este parque nacional es el menos diverso en cuanto a especies, es importante porque es diferente la composición de su fauna porque se integra por distintas especies especialistas de montaña, de la alta montaña. Ujú. Bueno, encontramos diversos trabajos que nos sugieren que los parques nacionales no son un sistema que proteja toda la diversidad del entorno regional. Y esto pasa frecuentemente en México y en otros países. Y además encontramos otros trabajos en los que nos mencionan que efectivamente sí, la diversidad beta en la región es muy elevada. Ahora, con respecto a los vacíos de conocimiento, encontramos que la diversidad regional no se encuentra completamente representada por los parques nacionales. Y además existen áreas prioritarias para la conservación que pueden ayudar a complementar la diversidad de los parques nacionales. ¿Mm? ¿Cuál sería la posible solución a este problema? Bueno, aquí tenemos nuevamente los parques nacionales en amarillo, nuestros sitios de colecta. Bueno, lo interesante sería establecer un sistema de reservas archipiélago en las zonas de alta diversidad fuera de los parques, con el objetivo de complementar a los parques, no de sustituirlos. Los parques nacionales se deben de quedar tal y como están, de momento. Ujú. ¿De qué tratan las reservas archipiélago? Bueno, son reservas diseñadas para ecosistemas fragmentados, naturalmente. Ujú. Pueden tener áreas protegidas de diferentes tamaños, deben de ser complementarias entre sí y fomentar la conectividad de los ecosistemas. Pueden incluir remanentes naturales de vegetación, agroecosistemas con alto valor ecológico y áreas fuertemente antropizadas destinadas a la restauración ecológica. Ujú. Conclusiones. Como ya vimos, los parques nacionales de la región no protegen toda la diversidad regional, pero tenemos áreas de alta diversidad en el exterior que pueden ayudar a complementar a los parques nacionales para establecer un sistema adecuado de conservación, como el sistema de reservas archipiélago. Agradecimientos por el apoyo en el trabajo de campo a nuestro colega Lenin Ríos.
Y a todas las instituciones que hicieron posible este estudio con apoyo logístico y con financiamiento, como el CONACYT y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Muchas gracias.